El bosque maldito, el viento soplaba con un silbido lúgubre entre los árboles del bosque de las sombras, un lugar del que pocos regresaban con vida. En la pequeña aldea de Eltar, las noches de luna llena eran motivo de pavor. Desde tiempos inmemoriales, se contaban historias de un monstruo que acechaba en la oscuridad, un ser mitad hombre, mitad bestia, con ojos brillantes como brasas y garras afiladas como espadas. Los ancianos del pueblo aseguraban que no era un animal común, sino un demonio castigado por los dioses y condenado a vagar bajo la luz plateada de la luna. Todo comenzó con el hallazgo de los restos desfigurados de un cazador llamado Garrek, un hombre valiente que había entrado en el bosque buscando cazar lobos. Lo encontraron al amanecer, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba desgarrado, como si hubiera sido atacado por un animal enorme, pero los cortes en su carne eran demasiado precisos para ser obra de una simple bestia. Junto a él había huellas gigantescas que desaparecían en la espesura, como si el monstruo se hubiera desvanecido en el aire. Después de ese incidente, el miedo se apoderó de Eltar. Cada noche, los aldeanos trancaban puertas y ventanas y colgaban ristras de ajo y cruces de madera en las entradas de sus hogares. Las madres contaban historias a sus hijos, advirtiéndoles que nunca se aventuraran al bosque, especialmente cuando la luna llena iluminara el cielo. Sin embargo, las desapariciones continuaban. Los gritos desgarradores resonaban desde la profundidad del bosque, y quienes se atrevían a salir de sus casas juraban haber visto una sombra enorme moverse entre los árboles. Algunos hablaban de un lobo gigante, mientras otros aseguraban haber visto a un hombre con ojos inhumanos y dientes como dagas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una joven llamada Lena desapareció una noche. Era hija del herrero y conocida por su espíritu audaz. Su familia imploró ayuda al resto del pueblo, pero pocos tuvieron el coraje de unirse a la búsqueda. Aquellos que lo hicieron regresaron con los rostros pálidos y el terror grabado en sus ojos. Solo encontraron un pañuelo ensangrentado y marcas profundas en la tierra, como si Lena hubiera sido arrastrada por algo enorme. Fue entonces cuando los aldeanos decidieron recurrir al anciano Harak, un ermitaño que vivía en las colinas y que era conocido por su conocimiento de lo oculto. Harak llegó al pueblo al anochecer, portando un bastón de madera retorcida y una mirada sombría. Al observar las marcas y escuchar los relatos, asintió lentamente antes de murmurar: «La maldición ha despertado. Esto no es obra de un simple lobo. Es algo mucho más antiguo y mucho más oscuro». Eltar estaba al borde del caos, y el monstruo del bosque seguía esperando pacientemente su próxima víctima. El bosque maldito del sol se ocultaba tras las colinas cuando los primeros aullidos resonaron en la lejanía. Los aldeanos de Eltar, como era costumbre, se apresuraron a cerrar puertas y ventanas, reforzando cada entrada con tablones y rezando en voz baja. Esa noche, sin embargo, el aire parecía más pesado, cargado de un presagio oscuro que ninguno de ellos podía ignorar. Algo estaba a punto de suceder. En la taberna del pueblo, los pocos hombres que se atrevían a salir después del anochecer hablaban en susurros. Entre ellos estaba Thomas, el joven aprendiz del herrero, quien había escuchado hablar del monstruo, pero nunca lo había visto. Su curiosidad era tan grande como su imprudencia. ¿Y si no es más que una bestia común, un lobo grande, quizás, como los que cazaban nuestros abuelos?», dijo Thomas, tratando de ocultar el temblor en su voz. Los otros hombres lo miraron con reproche. El viejo Geralt, un cazador retirado con cicatrices que narraban historias de sus enfrentamientos, golpeó la mesa con su jarra. «Esto no es un simple lobo, muchacho. Lo que ronda el bosque no pertenece a este mundo. Lo he visto con mis propios ojos, y si tienes algún sentido común, no te atreverás a buscarlo». Esa misma noche, un grupo de hombres liderados por el anciano Harak decidió investigar los alrededores del bosque. Habían pasado semanas desde que Lena, la hija del herrero, desapareció. Su familia estaba desesperada, y el pueblo entero comenzaba a temer que pronto habría más víctimas. Harak, conocido por su sabiduría y conocimientos de lo oculto, insistió en que algo antiguo había despertado en el bosque. Según él, el monstruo no era solo una criatura, sino el resultado de una maldición ancestral. El grupo se adentró en la espesura, armados con antorchas, espadas y arcos.
La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Las sombras danzaban alrededor de ellos, proyectadas por las llamas vacilantes. «No hagáis ruido», susurró Harak, con la mirada fija en el camino adelante. «Esto no es un animal que podáis cazar, es algo que nos caza a nosotros». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de adelante, donde uno de los hombres, Marcus, había avanzado para explorar. Las antorchas se levantaron rápidamente, iluminando la escena. Marcus yacía en el suelo, con el pecho desgarrado por garras enormes. Su sangre formaba charcos, oscuros en la tierra. Alrededor de él, las huellas gigantescas se hundían en el suelo fangoso. «No estamos solos», murmuró uno de los hombres, retrocediendo con el rostro pálido. Entonces lo vieron. Entre los árboles, dos ojos rojos brillaban como brasas encendidas. Una figura enorme, erguida sobre dos patas, emergió lentamente de la oscuridad. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro como la noche, y sus colmillos relucían bajo la luz de la luna. El aire se llenó de un gruñido bajo, profundo, que parecía resonar en los propios huesos de los hombres. «¡Corran!», gritó Harak, rompiendo el trance. Los hombres se dispersaron, corriendo entre los árboles en un intento desesperado de escapar. La criatura los persiguió, moviéndose con una velocidad imposible para algo de su tamaño. Los gritos y el ruido de las ramas quebrándose llenaron el bosque. Solo Harak logró regresar a la aldea, con el rostro pálido y una herida profunda en el brazo. Los aldeanos lo rodearon, esperando respuestas, pero el anciano solo pudo pronunciar unas pocas palabras antes de desplomarse. «La luna, roja, vendrá, y con ella, el fin». A medida que los primeros rayos del amanecer iluminaban la aldea, los aldeanos entendieron que el Tar nunca volvería a ser la misma. El monstruo estaba allí esperando, y no había lugar donde esconderse. El secreto del anciano, los primeros rayos de sol, apenas calentaban las piedras del Tar cuando Harak recuperó el conocimiento. Estaba pálido e inquieto, murmurando palabras incomprensibles sobre la luna y la bestia. Los aldeanos se reunieron alrededor de la casa del sanador, ansiosos por escuchar lo que el anciano había visto en el bosque. Sabían que Harak era más que un simple ermitaño. Su conocimiento sobre maldiciones y criaturas sobrenaturales podía ser su única esperanza. «¿Qué viste, Harak?», preguntó Thomas, incapaz de contener su curiosidad. El anciano levantó la mirada con esfuerzo, sus ojos vidriosos aún reflejando el terror que había vivido. «No era un simple lobo», comenzó con la voz ronca. «Es el lobo rojo, el espíritu de una maldición antigua que ha despertado». Los murmullos se esparcieron entre los aldeanos. Algunos retrocedieron, santiguándose. Otros comenzaron a discutir en voz baja, preguntándose si el anciano había perdido la razón. Pero Harak continuó. «Hace siglos, cuando el Tar era solo una pequeña aldea bajo el dominio de un lorde cruel, hubo un pacto. El lorde, desesperado por proteger sus tierras de los invasores, buscó la ayuda de un espíritu que habitaba el bosque, el gran lobo rojo. Este le prometió poder y protección, pero a un precio alto. A cambio, el lorde debía entregar una vida inocente cada luna llena. Los aldeanos escuchaban en silencio, con los rostros tensos. Harak prosiguió. Al principio, el lorde cumplió con su parte del trato, sacrificando a los aldeanos más pobres para mantener la paz. Pero cuando la guerra terminó y los invasores fueron derrotados, el lorde intentó romper el pacto. Ordenó a sus hombres que cazaran al gran lobo rojo y lo mataran. Lo que no sabía era que el espíritu no podía ser destruido. El anciano hizo una pausa, su respiración pesada. Luego, con un tono sombrío, añadió: «El espíritu del lobo maldijo estas tierras, condenando a todos los que vivieran aquí a sufrir bajo su sombra. Cada generación, la maldición despierta, tomando una nueva forma. Ahora, con la llegada de la luna roja, el espíritu ha regresado, más fuerte que nunca». Los aldeanos estaban aterrorizados. Muchos se negaban a creer en las palabras de Harak, aferrándose a la esperanza de que todo era solo un cuento para asustar a los niños. Pero otros recordaron las desapariciones, los gritos en la noche
las huellas en la tierra. Sabían que había algo oscuro en el bosque, algo que no podían ignorar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente Lena, la hermana menor de la joven desaparecida. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Harak suspiró. Hay una forma de romper la maldición, pero no será fácil. El pacto fue sellado con sangre, y solo con sangre puede ser deshecho. Necesitamos encontrar el lugar donde el Lorde hizo el pacto y destruir el vínculo que aún ata al espíritu a este mundo. Thomas se adelantó, con una mezcla de miedo y determinación en el rostro. Si eso es lo que debemos hacer, iremos al bosque. No podemos quedarnos aquí esperando a que la bestia nos devore uno por uno. El anciano asintió lentamente, aunque su mirada era de advertencia. Pero deben saber esto: el lobo rojo no permitirá que interfieran. Los seguirá, los cazará, y hará todo lo posible para proteger su secreto. Y aquellos que entren al bosque esta vez, puede que no regresen. Esa noche, mientras la luna llena se elevaba lentamente sobre las colinas, un grupo de valientes se reunió para adentrarse en el bosque. Estaban armados con espadas, antorchas y la esperanza desesperada de que las palabras de Harak fueran verdaderas. Entre ellos estaban Thomas, Lena e incluso algunos de los aldeanos más desconfiados. Pero todos sabían que su única opción era luchar o morir. El bosque los recibió con un silencio inquietante, y los árboles parecían alargar sus sombras para envolverlos. El aire estaba cargado de un olor metálico, como sangre vieja. A medida que avanzaban, los aullidos comenzaron nuevamente, más cercanos y resonantes. «La bestia ya sabe que estamos aquí», murmuró Harak, cerrando los ojos por un momento, antes de abrirlos nuevamente con resolución. «No nos detendremos. El futuro de Eltar depende de nosotros». Con cada paso que daban, la oscuridad parecía más densa, y los murmullos del bosque se transformaron en un coro de gruñidos y susurros. No estaban solos, y cada uno de ellos podía sentirlo. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar, la noche del primer aullido. La noche caía sobre el bosque como un manto pesado, envolviendo a los aldeanos en sombras densas. El grupo liderado por Harak avanzaba cautelosamente, como antorchas tremelucentes que lutavam contra a escuridão. Thomas caminhava na frente, empunhando uma espada que mal sabia usar, mas sua determinação superava o medo que apertava seu peito. Lena seguia logo atrás, segurando uma adaga que havia pertencido à irmã desaparecida. «Prestem atención», murmuró Harak, deteniéndose por un momento. «El lobo rojo puede sentir nuestro miedo. No lo alimenten con dudas». Mientras avanzaban, comenzaron a notar cambios inquietantes en el bosque. Los árboles eran más altos y retorcidos, sus ramas entrelazándose como garras. Un extraño brillo rojizo iluminaba el cielo, aunque la luna aún no era visible. El aire estaba cargado de un olor acre, como metal oxidado y carne podrida. De repente, un aullido resonó en la distancia, largo y profundo, seguido de un silencio absoluto. Los aldeanos se detuvieron en seco. Hasta el más valiente de ellos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Es él», susurró Lena, su voz apenas audible. Harak asintió solemnemente. «La caza ha comenzado». El grupo continuó, pero sus pasos eran más lentos y cautelosos. Cada crujido de las hojas bajo sus pies los hacía saltar, y sus ojos buscaban desesperadamente entre las sombras algún movimiento. Pero lo que encontraron fue mucho peor. A pocos metros de ellos, el cadáver de uno de los hombres que había acompañado a Harak la noche anterior yacía apoyado contra un árbol. Su torso estaba desgarrado, como si algo gigantesco lo hubiera atacado, y su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Junto a él, había marcas de garras en el tronco del árbol, profundas y frescas. «Esto no es un simple lobo», dijo Thomas, con la voz temblorosa. Harak se arrodilló junto al cuerpo, murmurando una oración en un idioma que ninguno de los demás entendió. Cuando terminó, se levantó y miró al grupo. «No podemos retroceder ahora. Si lo hacemos, todos estaremos condenados. Debemos seguir». Mientras avanzaban, el sonido de ramas rompiéndose y gruñidos bajos comenzó a rodearlos. La criatura estaba cerca, observándolos, jugando con su miedo.
Thomas apretó con fuerza el mango de su espada, tratando de ignorar el sudor que le corría por la frente. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, había un altar de piedra cubierto de musgo y sangre seca. Las marcas talladas en él eran antiguas y emitían un leve resplandor bajo la luz de la luna que comenzaba a elevarse en el cielo. «Este es el lugar donde comenzó todo», dijo Harak, señalando el altar. «Aquí es donde el Lorde selló su pacto con el gran lobo rojo». Antes de que pudieran acercarse, un rugido ensordecedor llenó el aire. De entre las sombras, el lobo rojo emergió, más imponente de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Su cuerpo era gigantesco, cubierto de un pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con un rojo sobrenatural, y sus colmillos relucían bajo la luz de la luna. «Formen un círculo», gritó Harak. Los aldeanos obedecieron, sosteniendo sus armas con manos temblorosas. La criatura caminaba alrededor de ellos, lenta y deliberadamente, como un depredador estudiando a su presa. Cada paso que daba parecía hacer vibrar el suelo bajo sus pies. Thomas dio un paso adelante, su espada temblando en su mano. «¡Atrás, monstruo!», gritó, tratando de sonar valiente. Pero el lobo rojo solo gruñó, mostrando sus colmillos en una sonrisa grotesca. De repente, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible. Thomas apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el lobo lo golpeara, arrojándolo al suelo. Lena corrió hacia él, clavando su adaga en el costado de la bestia. El lobo soltó un aullido de dolor y retrocedió, pero sus ojos seguían brillando con furia. Harak, mientras tanto, se acercó al altar, recitando palabras en un idioma antiguo. Sus manos temblaban mientras derramaba un vial de sangre sobre las runas. «Manténganlo alejado. Debo terminar el ritual». Los aldeanos luchaban desesperadamente, pero la criatura era implacable. Cada golpe que le daban parecía apenas ralentizarla. Pero justo cuando el lobo rojo se preparaba para un ataque final, el altar comenzó a brillar intensamente, emitiendo una luz roja que iluminó todo el claro. El lobo se detuvo, soltando un gruñido bajo. Sus ojos se encontraron con los de Harak, y por un momento pareció dudar. Pero entonces lanzó un aullido que resonó por todo el bosque y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Harak cayó de rodillas, exhausto, mientras los aldeanos se acercaban a él. «Esto no ha terminado», dijo, con la voz débil. «Solo hemos ganado algo de tiempo. La verdadera batalla aún está por venir». Y mientras la luz de la luna roja bañaba el bosque, todos sabían que el lobo rojo volvería, y que la próxima vez no tendría piedad. La marca de la maldición. El amanecer iluminó el bosque de las sombras con un brillo tenue, como si el sol mismo temiera entrar en ese lugar. Los aldeanos que regresaron a Eltar lo hicieron en silencio, cargando en sus rostros el peso de lo que habían enfrentado. Thomas caminaba apoyado en Lena, sus heridas superficiales, pero su espíritu estaba profundamente marcado. Harak, pálido y agotado, lideraba el grupo con pasos lentos, murmurando palabras que nadie alcanzaba a entender. En la aldea, los sobrevivientes fueron recibidos con una mezcla de alivio y temor. Las noticias del encuentro con el lobo rojo se esparcieron rápidamente, y aunque algunos celebraron su aparente retirada, otros no pudieron ignorar las palabras de Harak. Esto no ha terminado. Esa misma noche, Harak convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Los aldeanos se reunieron alrededor de una fogata con expresiones de miedo y desesperación. El anciano, sentado en un banco de madera, comenzó a hablar con un tono grave. «El altar fue solo el comienzo. La maldición está profundamente arraigada en estas tierras, y su vínculo con nosotros no puede ser roto con un simple ritual. El lobo rojo ha dejado su marca, y ahora se cobrará su precio». Thomas se adelantó, todavía cojeando por su encuentro con la bestia. «¿Qué significa eso? Pensamos que el ritual lo había ahuyentado». Harak lo miró con tristeza. «Lo detuvimos, sí, pero no lo destruimos. La luna roja es solo el primer signo de su regreso. Mientras su espíritu permanezca atado a estas tierras, seguirá cazándonos. Y temo que su conexión con algunos de nosotros ya es más fuerte de lo que imaginamos». Un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. Lena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó al anciano.
¿Qué estás diciendo, Harak? ¿Que alguien aquí está marcado por el lobo? El anciano asintió lentamente. Cuando el lobo rojo ataca, no siempre mata. A veces deja su marca, una semilla de su esencia. Y aquellos que llevan esa marca... Harak hizo una pausa, con la mirada perdida en el fuego. Pueden convertirse en algo como él. Los aldeanos reaccionaron con horror. Algunos retrocedieron, mirándose entre ellos como si la maldición ya estuviera entre ellos. Thomas, que había estado a punto de ser devorado por la criatura, se llevó instintivamente una mano al pecho, recordando el ardor que sentía desde su herida. «Harak, ¿cómo sabemos quién está marcado?», preguntó con voz temblorosa. El anciano cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas para hablar. La marca se manifiesta bajo la luna llena. Cambios en el cuerpo, una conexión con la oscuridad y eventualmente un hambre insaciable. La reunión se tornó caótica. Algunos exigieron que Harak realizara un hechizo para descubrir al marcado. Otros propusieron expulsar a todos los que hubieran sido heridos en el bosque. Pero el anciano negó con la cabeza. No es tan simple. Si expulsamos al marcado, el lobo rojo lo encontrará y lo convertirá completamente. Y cuando eso suceda, regresará aquí, más fuerte que nunca. Thomas sintió un frío que lo atravesaba. Sus sueños la noche anterior habían estado llenos de imágenes del bosque, del altar y de los ojos rojos de la criatura. Su herida, aunque superficial, ardía con un calor extraño, y cada vez que cerraba los ojos podía oír el aullido de la bestia como si estuviera a su lado. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Harak se levantó con una expresión de solemne determinación. «Debemos prepararnos. Si queremos romper la maldición de una vez por todas, necesitamos enfrentar al lobo rojo en su propio terreno. Su guarida está en lo más profundo del bosque, un lugar donde incluso la luz del día no penetra. Allí es donde guarda su fuerza y donde puede ser destruido». Lena se puso de pie junto a Thomas. «Si ese es el único camino, iremos. No podemos seguir viviendo así». Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos apoyando la decisión de enfrentarse a la criatura, otros insistiendo en quedarse y reforzar las defensas de la aldea. Pero Harak levantó la voz, silenciándolos a todos. «Este no es un asunto de valentía, sino de supervivencia. Solo aquellos que estén dispuestos a enfrentar su peor miedo deben venir. Pero sepan esto, quien lleve la marca estará en peligro. La bestia intentará usar esa conexión para controlarlos». Thomas miró a Harak y por un instante vio en sus ojos que el anciano sabía algo más, algo que no había compartido con los demás. Sin embargo, no dijo nada. Thomas cerró los puños, ignorando el ardor en su herida, y afirmó con la cabeza: «Estoy listo». La noche se volvió más oscura cuando los aldeanos se dispersaron. Harak permaneció junto al fuego, susurrando oraciones al viento. Thomas, sentado a la distancia, observaba la luna creciente. Sentía que algo en él había cambiado, algo que no podía controlar. Esa misma noche, mientras dormía, soñó con aullidos, con una oscuridad que lo envolvía, y con la promesa de que pronto llegaría el momento en que la verdadera cara del lobo rojo sería revelada, tal vez incluso en su propio reflejo. Mulnchin. Enfrentamiento final. La luna llena ascendía lentamente sobre el bosque, su resplandor teñido de un rojo profundo que parecía pulsar con vida propia. Harak, Thomas, Lena y un grupo reducido de aldeanos avanzaban hacia el corazón del bosque de las sombras, donde la guarida del lobo rojo los esperaba. Cada paso era una lucha contra el miedo que se aferraba a sus almas, pero el deseo de poner fin a la maldición los mantenía en movimiento. «Estamos cerca», dijo Harak en un susurro. Habían caminado durante horas, siguiendo senderos invisibles marcados por las historias antiguas que el anciano conocía. Más allá de ese claro está su refugio. Allí enfrentaremos al espíritu, en su forma más pura. El grupo se detuvo, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y terror. Thomas sentía un peso en su pecho que no podía ignorar, un ardor que se extendía desde su herida. Algo dentro de él se agitaba, como si respondiera a un llamado invisible. «¿Qué me está pasando?», preguntó,
su voz apenas un murmullo. Harak lo miró con gravedad. La marca está despertando. La bestia siente su conexión contigo. Pero todavía tienes tiempo, Thomas. Lucha contra ella. No dejes que te consuma. Antes de que pudieran avanzar más, un rugido ensordecedor sacudió el bosque. Las sombras parecieron alargarse y cobrar vida, envolviendo el claro en una oscuridad antinatural. Los aldeanos levantaron sus antorchas, pero la luz parecía ser devorada por la negrura. De entre los árboles emergió el lobo rojo, más imponente y aterrador que nunca. Su pelaje brillaba con un rojo oscuro, y sus ojos parecían dos brasas, ardientes que los observaban con odio puro. La criatura dejó escapar un aullido que resonó como un trueno, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. «¿Es ahora o nunca?», gritó Harak, levantando un talismán en forma de lobo que había preparado para el enfrentamiento. «Manténganlo ocupado mientras realizo el conjuro». Los aldeanos se lanzaron al ataque con valentía desesperada. Thomas lideró la carga, su espada brillando bajo la luz de la luna. Cada golpe que daban parecía apenas arañar a la criatura, que los enfrentaba con una ferocidad inhumana. Lena logró clavar su daga en el flanco del lobo, pero este la derribó de un golpe, lanzándola contra un árbol. Harak comenzó a recitar un conjuro en un idioma antiguo, sus palabras resonando en el aire como campanadas sombrías. Las runas que había dibujado en el suelo alrededor del altar comenzaron a brillar con una luz azul pálida. «Thomas, protege el círculo», gritó, pero el joven estaba inmerso en una lucha interna. El lobo rojo dejó de atacar y se giró hacia Thomas, como si reconociera algo en él. Sus ojos ardientes se encontraron con los del joven, y Thomas sintió un tirón en su interior, como si algo dentro de él respondiera al llamado de la bestia. Su visión se volvió borrosa, y por un momento creyó ver su propio reflejo en los ojos del lobo. «¡No, Thomas!», gritó Lena, arrastrándose hacia él. «¡Resiste!». El joven cayó de rodillas, soltando su espada. Su cuerpo temblaba, y un dolor insoportable recorrió cada fibra de su ser. La marca estaba tomando el control. Harak vio lo que estaba sucediendo y apuró su conjuro. «Lena, mantén a Thomas dentro del círculo. Solo allí estará a salvo». Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lena arrastró a Thomas al interior del círculo. En cuanto cruzaron las runas, el lobo rojo soltó un aullido de furia, incapaz de entrar. Harak terminó el conjuro, y una explosión de luz azul envolvió el claro, cegando a todos por un instante. Cuando la luz se desvaneció, el lobo rojo estaba en el suelo, inmóvil. Su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente, convirtiéndose en polvo que fue llevado por el viento. Harak cayó de rodillas, agotado, mientras los aldeanos celebraban la aparente victoria. Sin embargo, algo no estaba bien. Thomas seguía temblando, sus ojos aún reflejando un rojo oscuro. Lena lo sostuvo entre sus brazos, llamándolo, pero él no respondía. Harak se acercó con una expresión de tristeza en su rostro. El espíritu del lobo rojo ha sido destruido, pero la maldición no se ha roto completamente. Thomas aún lleva la marca. Su lucha no ha terminado. Thomas abrió los ojos lentamente, y por un momento parecía él mismo. Pero algo en su mirada había cambiado. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz débil. Harak colocó una mano en su hombro. «Significa que ahora eres el guardián de la maldición. Mientras vivas, el lobo rojo no podrá regresar. Pero debes vigilarte a ti mismo, Thomas. La oscuridad siempre intentará reclamarte». El grupo regresó a Eltar con el cuerpo y el espíritu pesados. Aunque habían derrotado a la criatura, sabían que la verdadera batalla había dejado una marca indeleble en Thomas y en todos ellos.